Desde que encendemos una consola, entramos en un universo de fantasía, de aventura, de acción. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre la realidad y el código se difumina? Cuando un juego deja de ser un simple entretenimiento y se convierte en algo oscuro. Hoy, vamos a explorar algunos de los casos más inquietantes, leyendas y eventos que han atormentado a jugadores, demostrando que el terror no solo se queda en la pantalla. En los años 80, las salas de juegos eran santuarios, lugares ruidosos y coloridos, llenos de luces de neón y sonidos de explosiones digitales. El aire olía a plástico quemado, dulces y a la electricidad estática de miles de máquinas. Niños y adultos se agolpaban alrededor de gabinetes de madera, sus mentes perdidas en las fantasías de Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders. Era una era de inocencia digital. Pero en el corazón de esta utopía, una oscuridad inesperada comenzó a crecer. En un rincón, lejos de las luces brillantes, apareció una máquina que no venía de Japón o de un estudio de videojuegos. Se decía que venía de las sombras. Su nombre, Polybius. A primera vista, Polybius parecía un juego de naves espaciales, pero su diseño era extrañamente minimalista y amenazador. El gabinete era de un color negro mate, sin los vibrantes gráficos que adornaban otras máquinas. El título se mostraba en una fuente simple, sin el logotipo de ninguna compañía conocida. Simplemente se materializó en varias salas de juego, principalmente en los suburbios de Portland, Oregón, y en algunas otras ciudades de Estados Unidos. Su jugabilidad era tan peculiar como su apariencia. Era frenética y caótica, llena de gráficos abstractos, colores psicodélicos y patrones que giraban en espirales hipnóticas que parecían diseñadas para desorientar. Las naves parpadeaban, los enemigos se movían de forma errática, y cada pantalla terminaba con un mensaje críptico que se perdía en un flash de luz estroboscópica que te dejaba ciego por un segundo. El sonido era un zumbido electrónico discordante que se metía en lo más profundo de tu oído. La gente se volvió loca por él. Una adicción inexplicable se apoderó de quienes lo jugaban. Formaban largas filas, peleaban por turnos y regresaban una y otra vez, día tras día, noche tras noche, ignorando sus trabajos, sus familias y sus vidas. Hubo historias de adolescentes que se colaban en las salas de juego después de la medianoche, arriesgando todo por solo una partida más. Pero esta obsesión tenía un precio. Lo que el juego daba en la pantalla, lo quitaba en la mente. Los jugadores comenzaron a sufrir de terrores nocturnos y pesadillas que iban más allá de lo habitual. Se despertaban gritando, empapados en sudor, con la imagen de los patrones de colores del juego grabada en sus retinas, como una cicatriz. En sus sueños, se veían a sí mismos atrapados en laberintos digitales sin salida, perseguidos por las formas extrañas del juego. Pero el horror se filtraba también en la realidad. Muchos sufrían de amnesia inexplicable. Olvidaban detalles simples de su vida, los nombres de sus amigos, o incluso cómo llegaron a la sala de juegos. La paranoia se instalaba. Los jugadores se volvían ansiosos y se sentían observados. Creían que las formas del juego los seguían en la vida real. Algunos, completamente consumidos, llegaron a tener pensamientos suicidas. El juego, al parecer, no solo jugaba con su mente, sino que los empujaba al borde del abismo. ¿Qué hacía que este juego fuera tan diferente? Según la leyenda, Polybius usaba técnicas de manipulación psicológica avanzadas para la época. Se decía que los desarrolladores usaban mensajes subliminales, destellando frases en la pantalla a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Pero la mente subconsciente los absorbía. Los jugadores no podían explicar por qué se sentían compelidos a obedecer, a no pensar, a no cuestionar la máquina. Los sonidos del juego se convirtieron en un arma, un zumbido de alta frecuencia que provocaba náuseas, migrañas severas y un pánico incontrolable. Era un ataque físico y mental. En su interior, la máquina no tenía un simple procesador, tenía un dispositivo de grabación. No solo registraba los puntajes, sino también el tiempo que los jugadores pasaban en la máquina, el número de intentos que hacían, y quizás, sus reacciones físicas y emocionales. Tan repentinamente como había aparecido, Polybius desapareció. En una noche, sin previo aviso, los gabinetes fueron retirados de todas las salas de juegos. No quedaron planos, ni prototipos, ni rastro. Era como si nunca hubieran existido. Aquellos que afirmaban haber jugado eran tomados por locos. Hoy, Polybius es considerado una de las mayores leyendas urbanas de la cultura de los videojuegos. Nos recuerda que la tecnología, en las manos equivocadas, puede ser una herramienta de control y manipulación. Polybius no es un videojuego, es una advertencia.
recordándonos que no siempre podemos confiar en lo que vemos. Y mientras la máquina ya no está, la pregunta sigue, ¿fue un experimento que terminó? ¿O fue un éxito del que nadie salió a hablar? El mundo de los videojuegos está repleto de leyendas urbanas, pero pocas han capturado la imaginación del público de una manera tan inquietante y duradera como la leyenda de la música de Pueblo Lavanda. Esta historia, que se originó en los rincones más profundos de Internet, se ha convertido en un pilar del folclore digital, mezclando la nostalgia de un clásico de la infancia con un horror psicológico genuino. Aunque en última instancia es una creepypasta desmentida, la atmósfera que rodea esta leyenda es tan potente que ha cimentado la reputación de Pueblo Lavanda como uno de los lugares más escalofriantes en la historia de los videojuegos. El escenario de esta leyenda es Pueblo Lavanda, un pequeño y sombrío pueblo de la región de Kanto en los primeros juegos de Pokémon, edición roja y edición azul. Su propósito en la trama es ser el cementerio de Pokémon, un lugar de luto y descanso final para las criaturas. A diferencia de los otros pueblos alegres y vibrantes del juego, Pueblo Lavanda es notable por su atmósfera opresiva y su banda sonora. Compuesta por Junichi Masuda, la música del lugar es una melodía minimalista, compuesta con tonos agudos y una disonancia que resulta extrañamente perturbadora. Los jugadores de la época, la mayoría de ellos niños, no podían evitar sentir una sensación de incomodidad al pasear por el pueblo, un sentimiento que contrastaba fuertemente con el resto del mundo de Pokémon. La música en sí misma es el punto central de la leyenda. Se rumorea que la versión original japonesa del juego, lanzada en 1996, contenía una serie de frecuencias binaurales y tonos inaudibles para los adultos, pero que supuestamente tenían un efecto dañino en el cerebro de los niños. Se creía que estas frecuencias, combinadas con los tonos altos de la música, eran la causa de una supuesta oleada de enfermedades y, más siniestro aún, suicidios infantiles en Japón poco después del lanzamiento del juego. La leyenda popularmente conocida como el síndrome de Pueblo Lavanda, afirmaba que los síntomas incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, irritabilidad y, en los casos más graves, comportamientos autodestructivos. La historia de la música de Pueblo Lavanda comenzó a circular a principios de la década de 2000, impulsada por foros de internet y sitios web dedicados a lo paranormal y las leyendas urbanas. Los detalles de la historia se fueron expandiendo y embelleciendo con el tiempo. Se incluyeron testimonios de presuntos expertos en audio y supuestas capturas de pantalla de la banda sonora analizada en un espectrograma, donde se afirmaba que las ondas de sonido formaban figuras macabras, como fantasmas o calaveras, un elemento clásico en las historias de terror digital. Un punto crucial de la leyenda es la supuesta intervención de Nintendo. Según el mito, la compañía se habría dado cuenta de los efectos nocivos de la música y, de forma secreta, habría lanzado un parche para las versiones posteriores del juego, atenuando los tonos agudos y eliminando las frecuencias dañinas. A pesar de todo esto, hay muchas pruebas que afirman que todo esto es falso, y que las supuestas oleadas de suicidios nunca fueron verídicas. Pero mucha gente dice lo contrario y afirma todo este caso como algo perturbador en la historia de los videojuegos. A pesar de esto, suponiendo que esto fue falso, tampoco deja de ser interesante, ya que en verdad la canción es algo perturbadora. Incluso en lo personal me atrevo a decir que a mí sí me da miedito. Todo comenzó con un jugador que, en una venta de garaje, compró un cartucho viejo de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Al principio, parecía normal, pero había algo diferente, un archivo de guardado llamado Ben. Pronto, el juego se volvió siniestro. Los personajes ya no lo veían, la música se reproducía al revés, y los enemigos lo ignoraban. La estatua del héroe Link lo seguía a todas partes, con una mirada vacía y espectral. El jugador intentó borrar el archivo, pero el juego parecía tener vida propia. Las frases en el diálogo cambiaban, a veces aparecían mensajes crípticos como "no deberías haber hecho eso" o "te has encontrado con un destino horrible, ¿verdad?". El clímax del terror llegó cuando, en el último intento del jugador por seguir avanzando, el juego le respondió. Una estatua apareció de repente y el texto en pantalla simplemente decía: "te has encontrado con un destino terrible, ¿verdad, Ben?". Aunque se demostró que todo fue una elaborada creepypasta, la historia de Ben Drounet se arraigó en la psique de los jugadores, haciendo que la idea de que un juego pudiera estar poseído por una entidad digital se sintiera inquietantemente real. Un video sobre un juego misterioso ha generado revuelo, no por su jugabilidad,
sino por un macabro descubrimiento que oculta. El juego, titulado The Museum of Anything Goes, es un título de PC poco conocido que se lanzó en 1995. Su premisa es bastante sencilla: el jugador debe explorar un museo virtual, examinando diversas obras y artefactos para admirar su arte y diseño. Sin embargo, el recorrido por este museo digital toma un giro sombrío cuando el jugador se topa con una exhibición inusual. Se trata de una enigmática pintura que muestra un pasillo que se extiende hacia lo que parece ser un portal celestial entre las nubes. Debajo del cuadro, una leyenda inscrita incita al jugador a la curiosidad con un mensaje ominoso: haz clic si deseas ser testigo de una caída desde el cielo. Si el jugador sucumbe a la tentación y hace clic, la pintura se anima, revelando la silueta de una figura humana que se precipita desde el cielo a través del cuadro. Inmediatamente después, el juego muestra un mensaje que se dirige directamente a ti, el jugador, con un tono acusatorio: ahora mira lo que has hecho. Deberás asistir a su funeral. La narrativa perturbadora continúa, instruyéndote a cavar la tumba de la persona cuya caída has provocado. Al seguir las indicaciones, el juego te transporta a una filmación de un cementerio donde máquinas están excavando fosas. Si el jugador se acerca e interactúa con la tumba más próxima, el terror se intensifica con un video que no tiene censura, mostrando a una persona que introduce lo que parece ser un cuerpo en un contenedor de metal. Todo acompañado de sonidos y ruidos inquietantes y aterradores. El material visual del cuerpo es tan gráfico que resulta difícil de mirar. Se encuentra en un estado gravemente desfigurado y mutilado. Aunque algunos sugieren que podría ser el cadáver de un animal, como un cerdo, la naturaleza del video no disminuye su impacto. Lo que hace que este contenido sea tan profundamente perturbador es el abrupto y brutal choque de realidades, un contenido extremadamente violento y explícito en un juego de la década de 1990, con una apariencia inocente y diseñado, supuestamente, para todo tipo de público. Y hasta aquí el video de hoy. Creo que pronto vendrá una segunda parte, pero eso dependerá del apoyo que le den al video. Igual quiero pedir disculpas por andar inactivo, pero es que este inicio a clases empezó fuerte. Aún así no es excusa para dejar este canal así de rápido, y por eso les traeré mucho mejor contenido. Espero en serio les haya gustado este video. Si lo fue así, no olviden de dejar su like, suscribirse, activar la campana y comentar qué les pareció estos casos y si quieren segunda parte. Nos vemos chicos, cuídense.